¿Y con qué lo podemos confundir? Aquí entra entonces el diagnóstico diferencial. Trastorno de ansiedad. El porcentaje de trastorno de ansiedad con pacientes con trastorno obsesivo compulsivo está en un 76%. De 100 personas, 76 padecen ansiedad. ¿Y cómo no van a padecer ansiedad? Pues a mí poca gente, o sea, 76% es poco. Trastorno depresivo mayor, 63%. Trastorno de la conducta alimentaria, entra aquí lo que viene siendo incluso la anorexia nerviosa. Los tics, los famosos tics, tienen un alto porcentaje también de comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo. Otros trastornos psicóticos, como le mencioné ahorita, claro que hay que diferenciarlo porque esos pensamientos intrusivos no deseados, fijos, que no permiten flexibilidad, pueden hacer creer que son incluso delirios o alucinaciones que el paciente está presentando. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial con eso. Y el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, dentro de los trastornos de personalidad, es el que más se ha visto que pueden tener similitudes, por lo tanto hay que tratar de hacer el diagnóstico diferencial. Lo mismo con las comorbilidades, ya que son tan similares, pueden presentarse con un porcentaje bastante elevado. La esquizofrenia implica también el mismo hecho del aislamiento que sufren estos pacientes, pues también puede confundirse con un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, de pensamiento, de daño. Dice, bueno, está teniendo una idea delirante de daño, no quiere salir de la casa porque le van a hacer daño, cuando en realidad lo que está haciendo es un pensamiento de que le puede suceder algo en la calle y prefiere aislarse. Sin embargo, se pueden ver en conjunto en un 12%. Entonces, la neurobiología. Recuerden que la neurobiología ha venido a aclarar, a enseñar, a demostrar que los trastornos psiquiátricos tienen una base biológica que, aunque no están 100% demostrado que sea así, se ven alteraciones a través de los avances de la neuroimagen de que los circuitos se ven afectados. En una charla, en la última charla que tuve con los estudiantes de INTEC, hablábamos sobre el uso de sustancias, de drogas, y veíamos este mismo cuadro, donde se explica el circuito de la impulsividad y el circuito de la compulsividad. Y vemos que en el circuito de la impulsividad está asociado el sistema córtico, estriado, talámico. ¿Y qué parte de la corteza? La corteza del cingulado anterior y la corteza prefrontal en la parte ventromedial, que es la que se toma los afectos, el cariño y todo eso. Sin embargo, con cuestión de la compulsividad, con las compulsiones, lo que vemos es el estriado, es el tálamo, pero ya ahora la corteza órbitofrontal. Y esta corteza órbitofrontal es la que está encargada entonces de, vamos a decir, que tomar las decisiones importantes, ejecutivas e intuitivas. Cuando tú tienes entonces una alteración en estos circuitos, es cuando se va a desarrollar entonces el trastorno obsesivo compulsivo. Más adelante vemos cómo Steven Stahl, un psicofarmacólogo, neuropsicofarmacólogo que siempre menciono, porque es el papá de la neuropsicofarmacología, a mi entender, describe en sus libros este mismo circuito y cómo se afecta. Y se habla de que existe una hiperactivación del conducto, del circuito talámico estriado cortical en asociación con las obsesiones. ¿Y qué sucede con esta hiperactivación? Que no existe entonces un control en la parte inhibitoria de este circuito, lo cual promueve entonces las compulsiones. Y aquí es donde entra entonces la corteza prefrontal dorsolateral, que es aquella que se encarga entonces de memoria, plan ejecutivo. Es importante tú saber que si tú vas a salir, tú debes de cerrar la puerta.
Cuando te entra la duda por una hiperestimulación, entonces, en el primer circuito de la impulsividad, tú quieres decir, voy a ir a revisar. La compulsión sería entonces, efectivamente, revisar. La corteza prefrontal, dorso lateral, lo que te dice es, pero muchacho, tú sabes que tú cerraste. Deja esa puerta tranquila y vete que tú vas a llegar tarde porque te levantaste tarde por estar viendo TikTok anoche o haciendo TikTok, entonces tú sabes que tú tienes que irte, pues entonces arranca y vete. Cuando este circuito se encuentra hiperactivado, el de la impulsividad de tu revisar, y sin embargo entonces viene el sistema indirecto que no está funcionando para inhibirlo, estamos teniendo un aumento en la actividad y una disminución en la inhibición. ¿Qué nos da eso? Un ciclo que no se rompe. Al darte el ciclo que no se rompe, tú revisas, te diste cuenta que está cerrado, sin embargo, te entra la duda patológica nuevamente. Esa duda patológica ahorita no la vi, no lo dije, porque me fui en L y no vi la de arriba. Duda patológica, la comprobación. Tú darte cuenta efectivamente de que pusiste el seguro, que saliste, tienes que darte cuenta de que la ventana está cerrada y te devuelve 27 veces para darte cuenta de que la ventana está cerrada. Hiciste un problema de lo que sea en matemática, tienes que confirmar 27 veces que lo que tú pusiste está bien. Entonces, a eso es que se da este ciclo donde no se rompe la duda de que si lo hice o no. Y entonces, cuando llegan las compulsiones, pues entonces no hay forma de parar las compulsiones y aquí tenemos la neurobiología del trastorno obsesivo compulsivo. Como resumen, disfunción de la corteza órbitofrontal, de la corteza cingulada anterior, del cuerpo estriado, son los que están fuertemente implicados. Estudios de neuroimagen, como la imagen de resonancia magnética funcional y el PET, la tomografía por emisión de positrones, sustentan una disminución en el grosor de la corteza. La corteza, siempre recuérdenlo, va a estar afectada en todo aquello que implique una falta de control en impulso. Porque la corteza prefrontal es la que te frena, es la que te dice, papi, eso no, mami, eso no. Recuerden eso siempre. Entonces, seguimos. Mi amigo Sheldon Cooper. Todo el mundo que ha visto The Big Bang Theory sabe que Sheldon Cooper, por rasgos que tiene y todo eso, es un Asperger probablemente, que ya realmente no se menciona ni siquiera Asperger, sino del espectro autista. Y presenta un trastorno obsesivo compulsivo. No hay forma de que él no diga Penny 3 veces y no se muere. Aunque esté abierta la puerta, tiene que tocarla nuevamente si le falta la tercera y decir Penny nuevamente. No hay forma de que nadie se quite de o sea, que nadie le pueda coger el asiento. Él necesita sentarse en ese asiento. La parte de los rituales del trastorno obsesivo compulsivo. Cada mañana, los lunes, yo hago esto y esto. Cada mañana, bueno, cada noche, los viernes, nosotros cenamos comida tal, los miércoles cenamos de tal sitio. Todo eso conlleva un trastorno obsesivo compulsivo de nuestro querido Sheldon Cooper. Entonces, hablando ahora del trastorno de la personalidad obsesivo compulsiva. Para hablar de un trastorno de personalidad, es importante primero ver qué es la personalidad. Y vemos que la personalidad es esa unión entre el carácter y el temperamento y el comportamiento que dictan el modo de actuar de una persona y cómo éste ve, vamos a decir, las realidades que vive, las realidades que tiene en su frente. Y he mencionado algo que se llama carácter y algo que se llama temperamento. Entonces vamos a ver más o menos qué es cada cosa. Con el temperamento es con lo que usted nace. Eso es lo que viene de caja, eso es lo que trajo el paquete. Por temperamento, tú puedes ser de una forma y luego viene lo que es el carácter, que son aquellas cualidades, aptitudes adquiridas con el tiempo, aquel temperamento moldeado, por así decirlo. Si usted, por ejemplo, por temperamento es una persona que es, vamos a decir, media boca floja, que te gusta insultar a los demás, pues entonces, si no eres así, gracias a los chancletazos que tu mamá te dio,
tu mamá te ayudó a forjar un carácter diferente a tu temperamento, pero el temperamento siempre está de base. Tú puedes ser, por ejemplo, muy pendejo, y a ti te puede dar miedo todo, sin embargo, que existe con una educación que te permitió tener montañas rusas, tirarte de no sé dónde, jondearte de tal sitio porque te estimulaban. Pues entonces puedes comportarte de manera valiente, entonces quiere decir que tu carácter es valiente. Entonces, cuando hay un trastorno de la personalidad, cuando existe un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto. Es muy importante ubicar la cultura del sujeto. ¿Por qué? El alemán es sumamente cuadrado. Si al alemán tú le dices a las 10 de la mañana, eso no es a las 10:05, eso no es a las 10:20, es a las 10 de la mañana. El alemán es estrictamente organizado y formado. Nada parecido a un dominicano, ¿verdad? Si tú te llevas a un dominicano para Alemania, sobre todo un dominicano bien chulo, así, bien, güey, cuando tú lo pones en Alemania, lo que va a decir simplemente es, ese tipo tiene un trastorno de personalidad cuando lo vean allá. ¿Por qué? Porque el dominicano que va a llegar a las 10:30 a los sitios, que va a vocear por la calle, que va a saludar a todo el mundo de un beso y un abrazo, que allá la gente son bastante secas, van a decir, ese tipo es culturalmente diferente a nosotros, por lo tanto, pueden pensar que existe un trastorno de personalidad ahí. Por eso es importante siempre evaluar al paciente dentro de su contexto sociocultural. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible. Es estable en el tiempo, tienden a iniciar en la adolescencia o en la edad adulta temprana y tener unos años medio pico y estables de desarrollo. Sin embargo, ya en la edad avanzada comienzan a bajar estas características. Da lugar a un malestar o deterioro y, como ustedes bien saben, se distribuyen por clústeres, los famosos clústeres, por grupo A, grupo B, grupo C. Siendo el grupo A aquellos pacientes que son, vamos a decir, desconfiados, excéntricos, los raritos. El grupo B, los soceros, los dramáticos, los Dios mío, por favor. El grupo C, los timidones, los calladitos, los reservaditos. El trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo entra dentro del trastorno, dentro del clúster C, junto con el evitativo y el independiente. El clúster A tiene el paranoide, esquizotípico y esquizoide, y el clúster B tiene 4, que son el narcisista, el antisocial, el límite y el histriónico. Entonces, ¿en qué afecta un trastorno de personalidad? ¿Cómo se ve esto? Recuerden siempre que el trastorno en psiquiatría implica pérdida de la funcionalidad, palabrita mágica. En la cognición de la persona que lo padece, el trastorno de personalidad, alteración en su cognición de cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los demás y cómo responde ante las circunstancias de vida. Recuerden siempre en un contexto sociocultural. Afectividad. Cómo esta persona entonces tiene su afecto, la sensación de cariño hacia las otras personas y cómo esto entonces le va a afectar dependiendo del trastorno que presente. Funcionamiento interpersonal, no necesariamente afectivo, puede ser social, de respeto, y el control de los impulsos es una de las áreas que más importantemente se ve afectada, sobre todo en el clúster B. Criterios diagnósticos. Un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control, tanto mental como interpersonal, que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. Ahora mismo hay un reguero de gente que está con una libretica casi ahí anotando. Déjame ver cuál yo tengo. Yo siempre he mencionado que antes de decirlos, estos criterios, yo encuentro que son positivos
en su primera parte, en su primer momento. El problema es cuando termina la oración, que ya ahí es donde se ve el trastorno. Por ejemplo, primer criterio, se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas. Eso está bien. Si tú estás estudiando medicina en INTEC, que tú sabes que eso es a millón, a carrerita, tú tienes que tener cierta preocupación por los detalles, por las normas, por las listas, por el orden, por la organización de los programas. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se descuida el objetivo principal de la actividad. Dos, muestra un perfeccionismo. Bueno, tú dirías, no está mal querer ser perfecto porque queremos hacer la cosa bien. Ahora bien, interfiere con la terminación de las tareas. Tú quieres hacer una vaina tan bien hecha que tú no la terminas haciendo simplemente porque la tienes que repetir 27 veces y tú te concentras tanto en el perfeccionismo de los detalles que se fuñó el asunto. Tercer criterio, muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad. Ahí tú dirías, bueno, excesivo está como medio de más, pero está bien, excesivo al trabajo y la productividad. Viene el problema, que excluye las actividades de ocio y los amigos. El que padece normalmente de un trastorno obsesivo de la compulsividad, que cumple este criterio diagnóstico, se concentra en el trabajo de una manera excesiva. Todo para esa persona es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Tienen una entrega desmedida del trabajo. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Para un trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, los reglamentos son el santo grial. O sea, no se puede, el profesor no puede venir 20 minutos tarde, porque si viene 20 minutos tarde, pues entonces no hay clase porque no nos toca clase, porque no podemos ir, porque... Okay. Cuando estas reglas van a favor de lo que la persona entiende, son sumamente entregados a él. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. ¿Qué sucede con el obsesivo compulsivo en trastorno de personalidad? Que entiende que no puede votar ese papel de factura que compró hace 7 años porque no se sabe cuándo pueda necesitar esa factura, que ya está borrada y que no se ve. Vamos a ver, esa manualidad que tiene esta persona de 42 años que hizo en el tercer curso de primaria, que era una hojita pintada con una pintura, acuarela cualquiera, que a él le da lo mismo, no la puede votar porque no sabe en qué momento va a necesitar ese dibujo insignificante que hizo. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Recuerde que es un patrón inflexible. Inflexible. No hay forma de que un trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo delegue a menos que se hagan las cosas como él quiere. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás y considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Muestra rigidez y obstinación. Ese tipo no le presta un peso a nadie porque él ni es prestamista y tiene que guardar esos cuartos por si sucede algo. No hay forma de que un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad resuelva. Entonces, ¿en qué afecta un trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo? Ahora, en este comentario pasado que hice, en el último, dije trastorno obsesivo de la personalidad. No es así que se dice. Se dice trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. Trastorno de la personalidad límite. Trastorno de la personalidad. Primero el trastorno de qué es de la personalidad y luego entonces el tipo. Cierro paréntesis. En las relaciones interpersonales, el obsesivo compulsivo tiene, por trastorno de la personalidad, tiene una disminución en los afectos con las demás personas, porque como necesita tener el control de lo que está sucediendo tanto dentro como fuera, esto le crea que sea una persona distante y alejado.
no tiende a tener buenas relaciones interpersonales en el trabajo, no tiende a tener buenas relaciones interpersonales en ningún aspecto de su vida. En el área laboral, sumamente trabajar con un trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Imagínense R1 en el Gautier, por ejemplo. Ay, Dios mío. Esto da como postraumático. R1 ya está, me olvidó. R1 de Gautier en medicina interna. Vamos a coger la guardia, 320, 316, 3 qué sé yo cuánto, y tú con tu papelito ahí, mira, guardado. Tú sabes que es tu vida en ese momento. Porque si tú quieres ver el sol al día siguiente, tú tienes que hacer todo eso y hacerlo bien hecho, ¿verdad? Un obsesivo compulsivo escribe todo de manera perfecta, fácilmente se le quedan cosas porque se ha detenido tanto en los detalles que no logra hacerlo, pero vamos a suponer que lo hace y por mano de Dios esa hoja se pierde. ¿Qué hace un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva? En vez de pedirle a su compañero la hoja para copiarlo de nuevo o simplemente tratar de acordarse por las hojas de seguimiento que hizo en cada récord, pues él dura horas buscando esa hoja porque tiene que ser esa misma hoja. La perfección de lo que hizo está sumamente marcado. Entonces, imagínate trabajar con una gente así. Están realizando un trabajo, no. La coma primero tiene que ir aquí. No, entonces ponle los márgenes. Entonces, no. Primero ponle punto aquí abajo. No, no, devuélvelo para arriba. No, pero pon ahí obsesivo. No, pero quítalo, ponlo mejor más para abajo. No, pero mejor súbelo. Pero, chale, se va. La esencia del trabajo se pierde porque esta persona simplemente está concentrada en los detalles y en que todo salga perfecto y se pierde el norte. Hay un cuento que ayuda mucho en la vida de las personas, saben que siempre le doy su dosis de ejemplo de vida, y era, no sé bien el contexto, pero voy a hacer un resumen, no vayan acabando porque no me acuerdo bien cómo es. La idea es que alguien va caminando y empiezan a sucederle como ciertas cosas que retrasan un poco el viaje. Esa persona iba con destino a Compostela y van caminando por un valle y ven unos árboles, ven un río y estas dos personas van hablando mientras uno va admirando el paisaje, el otro va quejándose, concho que debimos que llegar, concho que debimos haber hecho esto, conchale que debimos haber hecho lo otro, conchale por qué las cosas están pasando así. Y cuando en un momento el otro como que se harta ya de tantas quejas, le dice, mira fulano, más camino y menos Compostela. Muchas veces, como nosotros no podemos controlar hacia dónde vamos, como nosotros no podemos tener las respuestas a todo, no podemos tener nuestra vida dilucidada en una bola de cristal que te diga esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú tienes que hacer ahora, para que luego entonces te salga eso bien. Y más ahora en esta situación de COVID, pues el consejo es ese entonces. Más camino, menos Compostela. Disfrutar lo que tenemos en este momento para entonces poder tener una mejor vida. Entonces, ¿qué hace un obsesivo compulsivo entonces con trastorno de la personalidad? Hace entonces el extremo. Se concentra demasiado en el camino y no llega nunca a Compostela. La idea es llegar a Compostela, pero disfrutándolo. Este tipo no. Este tipo nunca llega a Compostela, se queda en el camino todo el tiempo. Aspecto económico. Más tacaño que son, no dan un chele. Nada. No hay cuarto que el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo quiera dar, porque entiende que todo lo debe de guardar para el día en el que se necesite ese dinero. Trabajo en equipo, ni mencionarlo. No sabe delegar, no sabe coger órdenes de otra persona. Cuando está en un ambiente laboral y tiene un jefe que él estima mucho, en eso de las relaciones interpersonales me pasó decir, que lo voy a meter ahora con lo del trabajo, cuando tiene esa relación de dominio-sumisión, si admira a la persona que está por encima de él, entonces tiende a ser, como nosotros decimos, medio la basada, como que demasiado, ay, porque usted. Si no,
pues entonces lo rechaza. Lo mismo que con los subordinados. Si tiende a ser un subordinado que es de su agrado, pues entonces mucha pleitesía, todo muy bien. Sin embargo, cuando es una persona que no le agrada, la desecha. Pero esto, claro, con la distancia que mencionábamos ahorita, de que no entra en una relación interpersonal profunda, sino que se queda en lo superficial. Vida y reglas sociales no sale, se queda trabajando, prefiere no salir. Y como hablaba, el hecho de que, por ejemplo, si el toque de queda es a las 5 de la tarde, ese tipo en su casa está a las 5 de la tarde y no va a salir a la calzada porque la ley dice que es a las 5 de la tarde que hay que estar trancado, por ejemplo, de una manera excesiva. Neurobiología del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Si bien es cierto que es uno de los trastornos más frecuentes que hay de personalidad, no se ha podido establecer de manera exacta, como todo lo de la psiquiatría, lamentablemente, cuál es la causa, o sea, cuál es la neurobiología, cuál es la alteración definitiva en los circuitos neuronales que provoca esta patología. Sin embargo, empieza con la alteración en las monoaminas, estableciendo bastante bien la serotonina, la dopamina y el glutamato. Se ha visto que existe una alteración en la corteza prefrontal dorsolateral. Se ha visto que existe una disminución en el tamaño de la glándula pineal. Esto ha sido bastante reciente. Y de igual manera, como vimos en el trastorno obsesivo compulsivo, existe una disminución en el grosor de la corteza prefrontal. Y lamentablemente no hay estudios suficientes que avalen todas estas suposiciones y se están tratando de realizar. Sin embargo, no ha llegado nada lo suficientemente específico para orientar. Dentro de las características, es un trastorno que se presenta con una prevalencia de un 2.1 a un 7.9%, es relativamente alto, y es uno de los trastornos de la personalidad más frecuentes que se da. Si recuerdan, el trastorno obsesivo compulsivo era ligeramente más frecuente en mujeres, que hay muchos textos que lo ponen incluso como con igual prevalencia. Sin embargo, en este caso, la relación hombre-mujer es de 12:1, es más frecuente en hombres que en mujeres. Y es importante diferenciar con otros trastornos de la personalidad que, ¿cómo les digo? El tú decir de un trastorno de la personalidad no es blanco y negro. Hay muchos grises dentro de los trastornos de personalidad. Pueden mezclarse ciertos rasgos de trastornos. Sin embargo, se trata de establecer cuál es el más predominante y dependiendo de cuál es el más predominante, pues entonces nos vamos por ahí. Con el narcisista es el que entiende que todo lo hace bien, que él lo puede hacer todo. Se puede confundir porque el trastorno obsesivo compulsivo no es necesariamente porque él sea mejor, es porque la cosa tiene que hacerse como él diga. Con el antisocial, no necesariamente es por el tema de la falta de contacto con las personas ni su falta de empatía, sino es que como está más concentrado en hacer las cosas como él quiere, deja a un lado a los demás. Y se ha visto que esta misma entrega al trabajo que se ve en el clúster A, como por ejemplo en el esquizoide de una persona que se entrega mucho al trabajo, no es por el hecho de trabajar, no es por el hecho de ser productivo, es por el hecho en el clúster A de que no tiene la capacidad de crear relaciones interpersonales. Mientras que el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo prefiere estar distante porque se concentra más en la productividad. Mónica Geller, o sea, la mamá del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, ahí la vemos con una aspiradora chiquita aspirando la aspiradora grande. Es muy interesante el desarrollo de Mónica durante la serie, para los que la han visto, porque al principio de la serie se ve mucho más frecuente sus rasguitos de trastorno de personalidad obsesivo compulsivo.
Y con el tiempo va como disminuyendo un poco, incluso hay un Thanksgiving que ella como que se entrega la maldad y dice, hagan lo que ustedes quieran, a mí no me importa, todo se fuñó. Entonces, sí, para mí ella es un ejemplo perfecto del trastorno obsesivo compulsivo. Incluso en una, su hermano Ross está saliendo con una tipa que tiene el apartamento sucísimo y él está contando a ellos cómo está el apartamento y ella fue y le tocó un día en la noche y le dijo, no, que mi hermano me dijo cómo tú tenías el apartamento y no podía dormir, te lo vine a limpiar. Ella andaba con su cosita de limpieza. Tenía vajillas diferentes para las visitas regulares, para la visita fancy, para la muy fancy, para cuando vaya el papi, incluso una vaina así, o sea, loquísima la pobre. Entonces, no podemos pasar este día sin mencionar el suicidio. Definido el suicidio por la OMS como el acto por el cual una persona finaliza su vida de manera autónoma, por así decirlo, que él mismo decide finalizar con su vida. Y es un acto que en psiquiatría es la principal urgencia psiquiátrica. No hablamos, o sea, cuando tú hablas de suicidio en psiquiatría, es como que tú hables de cáncer en medicina interna. O sea, el peor diagnóstico, pues efectivamente, para nosotros eso es lo peor. Yo siempre le decía a los muchachos, a los residentes inferiores, y me decía a mí mismo, no te tomes nunca un gesto, idea, amenaza, suicida como una manipulación, porque tú no estás dentro de esa persona para tú saber si está manipulando realmente. Y esa vida que tú vas a dejar ir, que tú vas a dejar perder, fácilmente en el contexto de una residencia, por no querer hacer una historia clínica, que lo que votaron por allá saben que es larguísima, que es insoportable, tú ves que una vida se pierde y se vaya. Entonces, desde que usted oiga la palabra suicidio, primero hablamos con esa persona, tratamos de tener empatía con esa persona para que entienda que nosotros entendemos que está pasando por un mal momento. Buscamos ayuda correcta y adecuada, porque no es ir a buscar al mejor amiguito, no es ir a buscar a la mamá, es ir a buscar un profesional de la salud mental que pueda proveer la asistencia correcta. Bien, entonces, sí hay una salida. Hablemos de suicidio. Suicidio, 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 suicidio. Suicidio, 27 más suicidio. ¿Por qué digo tanto suicidio? Porque uno de los mitos más importantes que hay, que la gente cree que decir suicidio va a motivar al otro a suicidarse. No, no es así. Parte del estigma importante que hay con el suicidio es porque esa palabra no se quiere mencionar y hay que mencionarla para poder salvar vidas con el suicidio, hay que mencionar esa palabra. Porque si tú estás teniendo ideaciones suicidas, tú no eres la única persona que la estás teniendo. Hay muchas personas que la están teniendo y muchas personas que buscan ayuda. Y sí hay solución. Entonces, vamos a decirlo, suicidio. Entonces, vamos a hablar de suicidio. Más de 800.000 muertes al año. Estos datos son del 2019. Muchísimas muertes, 800.000 muertes al año. Eso es demasiado. 2 de cada 3 personas que lo cometen son hombres. Las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. ¿Por qué se da esto? Porque el hombre tiende a utilizar métodos que son más contundentes. Pistolas, escopetas, lanzarse de lugares. Las mujeres tienden más a utilizar ahorcamiento, pastillas, que digamos que da cierto chance a que pueda esto mejorarse, no, a que pueda evitarse. Eso se llama suicidio frustrado. Y por esto las mujeres lo intentan más, sin embargo lo logran menos. Como menciono aquí nuevamente, hablar de suicidio no aumenta el riesgo, por el contrario, lo disminuye. Cuando tú oyes una persona diciendo, yo me quiero matar, después que yo entré a psiquiatría, le decía incluso a los amigos míos, me mato, si eso van a decir, yo no diga que te mata, que te ingreso en 2 segundos, y se lo decía en serio. A nosotros nos enseñaron que toda persona que diga me quiero matar, hay que ponerle atención, porque no necesariamente es llamando la atención. Sí hay muchos límites y mucha gente que se pone como que me quiero morir, que me quiero matar. Sin embargo, tú no sabes si lo va a cometer o no. Entonces, no aumenta el riesgo, sino que lo disminuye.
Por cada persona adulta que se suicida, 20 más lo han intentado. 20 lo intentan cuando uno logra suicidarse. Y los niños no están exentos de esta realidad. Anteriormente sí. Cuando uno lee el Kaplan, la última edición, dice que la prevalencia, o sea, la tasa es baja en los niños. Todo esto ha cambiado por el bendito, por no decirle su contrario, bullying. ¿Qué sucede? Ah, pero siempre hemos tenido bullying. Sí, claro que sí, siempre he tenido bullying. Siempre hemos tenido bullying en los colegios, siempre hay bullying, siempre le coge con uno, siempre. Sin embargo, la escala que ha tenido ahora el desarrollo del bullying es increíble. O sea, coger un video de un chamaquito y ridiculizarlo y subirlo a las redes y tirarle una foto de los calzoncillos a un muchachito para hacerle la maldad y mandársela a todo el mundo, no es lo mismo cuando nada más te atacan en el colegio a cuando ya la mitad del pueblo sabe qué es lo que te está sucediendo. Entonces, esto ha sido sumamente deleterio para la salud mental de los niños. Por eso, tienen que tener cuidado, por favor, cuando usted vaya a dirigirse a otra persona. Siempre hablo de ser amables, el famoso be kind. Be kind, hay que ser amable. ¿Por qué hay que ser amable? Porque tú no sabes la realidad de vida del otro. Esa cara feliz de mucha gente que están de que güey, cuando llegan a su casa es una máscara, se la quitan y arrancan a llorar y se traen entre una cama y odian su vida porque no es lo que quieren. Sin embargo, se levantan al otro día, se ponen la máscara de nuevo y siguen trabajando. Tú no sabes quién tiene un problema en la casa, de que su papá le está dando golpes, de que lo pueden estar violando, de que no hay dinero porque estaba todo muy bien y sin embargo no hay dinero ahora. O sea, tú no sabes la realidad en la que vive el otro. No jodas tanto, perdón que diga esa palabra. Entonces vamos a ayudarnos siendo amables unos con otros. Tratemos de desarrollar la capacidad y la gracia de poder ser entes que le digan a los demás cosas buenas. Vamos a promover eso. Eh, Dentro de los factores de riesgo para los niños, ya mencioné abuso sexual, bullying en las escuelas, incluso un mal desempeño escolar puede en niños provocar cuadros bastante fuertes e importantes afectivamente y provocar un suicidio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido disfrutar de nuestro tema. Muchísimas gracias, doctor. Si alguno tiene una pregunta, este es el momento de ellas. Levanten las manos y pueden abrir el micrófono. Sí, sí, buenas tardes, doctor. Hola. Muy buena charla, como siempre. De veras, estos temas son muy interesantes y también nos ayudan en nuestra formación como médicos para, en dado caso de que nosotros estemos cerca de algún familiar, algún amigo que presenta este tipo de sintomatología, ya por el conocimiento previo, nosotros podemos bueno, de una forma u otra evitar este tipo de situaciones. Entonces, a mí me gustaría saber más o menos a qué edad, o si hay una edad específica o se va desarrollando a lo largo del tiempo, una persona, para que una persona pueda desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo y bueno, las repercusiones que tiene la misma. Bien, excelente tu pregunta. Mira, se ha visto que entre los 19 y 24, 25 años es donde el pico tiende a subir más. Sin embargo, como había mencionado en una parte, hasta un 25% puede presentarse a los 14 años y, de manera interesante,
no se queda en los 20 y pico. Una persona de 30, 40 años incluso puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, no es lo más frecuente. Entonces, puede darse avanzado en la adultez, ya 35, 40, puede darse bien bajo en la adolescencia, 13, 14, incluso hasta 12 años. Sin embargo, el promedio está entre los 19, bueno, los textos dicen, el DSM-5 pone 19.5. Yo lo redondeé, le puse en los 20 años. Y esto es ¿cómo se llama? Esto para los niños, sobre todo, cuando se desarrolla en esos adolescentes tan tempranamente y en los niños, representa un problema que no todos saben expresarlo, no todos saben decir, bueno, es que tengo en mi mente algo que no me deja tranquilo y tengo que hacer esto para liberarlo. Simplemente puede verse como un muchacho necio, como un muchacho que no entiende, como un muchacho que jode, pero debe de tener como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando es una compulsión y una obsesión y una compulsión que está presentando. Entonces esto tiende a tener estas repercusiones. Normalmente, como con la mayoría de los trastornos mentales, en la vida personal de quien lo padece, no es que le dan más a los solteros, porque dentro de los factores de riesgo muchas veces se ven ser soltero, no es que ser soltero, es que cuando se desarrolla la condición, no es todo el mundo que va a poder aguantar ese chucho. Entonces, por eso mucha gente se queda soltera de los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, eso es agregando a cosas que no había mencionado, cómo puede afectar en su desempeño diario. Carla, haz tu pregunta. Doctor, tengo una pregunta. Bueno, era yo, pero ya. Yo soy Carla, buenas noches, súper buena la charla. Y yo quería saber sobre los niños específicamente, cuando vienen, sobre lo que usted mencionó, de esos niños que usted dijo como que joden mucho o se mueven mucho y que se puede ver como que puede ser ya estar desarrollando un trastorno en ese sentido. Eso se puede ver desde una muy temprana edad, dígase 4 años, 5 años, en donde el niño todavía se está desarrollando. Y hay algo que los padres pueden hacer que influencie el que se llegue a desarrollar de una manera ya muy, vamos a decir, extrema. O pueden ayudar para mejorar antes de que, o sea, hacer algo para que esto sea, o sea, no llegue a esos extremos así, cuando sean adultos. Entiendo. En la literatura que yo revisé no vi casos de niños tan pequeños. Lo más que vi fue tener 12, 14 años. Sin embargo, que cuando se presente en la niñez, pues entonces sí, los padres deben de estar atentos a cualquier comportamiento que no sea normal o adecuado. Por ejemplo, no es posible no que no es posible, sino no está dentro de los límites de la normalidad un niño que ya a los 8 años, por ejemplo, se devuelva 5 veces o 10 veces a hacer lo mismo una y otra vez cuando ya se le ha explicado que eso no se hace y que sea reiterativo en múltiples ocasiones. Porque los muchachos, saben, huyen y hacen sus actividades. Cuando le coge con una cosa, le coge con una cosa. Sin embargo, si esto perdura de manera importante en el tiempo, pues entonces ya es algo que hay que estar atento. Y la mejor ayuda que un padre le puede hacer a sus hijos, primero, dado que no es necesariamente un trastorno de ansiedad, sino que puede tener como comorbilidad un trastorno de ansiedad. Muchos padres son muy exigentes con sus hijos y quieren que los muchachitos estén rectos y quieren que los muchachitos no fuñan y quieren que los muchachitos siempre obedezcan a la primera. Los niños no son así. No son así, simplemente no son así. Y menos un niño, tú mencionas la edad de 4 o 5 años, y es un niño en el que en ese momento se está conociendo, su personalidad se está estructurando, se está formando. Entonces va a hacer cosas para saber primero hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar. Va a empezar a
verse separado de su padre y de su madre como un ente propio y va a querer hacer cosas de manera individual. Sin embargo, hay papás que no lo permiten. Niños, por ejemplo, que en la clase tienen que hacer las cosas de manera perfecta. Los ponen en tenis, lo ponen en basquetbol, tienen que ser los mejores jugando. Todo ese tipo de exigencias desbordadas pueden provocar, claro que sí, alteraciones mentales en los niños. No necesariamente un trastorno obsesivo compulsivo, pero sí cualquier otro aspecto, ansiedad, incluso hasta depresión, porque cuando un niño no ve que cumple las expectativas de sus padres, pues entonces, ¿qué va a entender? No soy suficiente, no soy lo suficientemente bueno, entonces puede orientarlo por la depresión. Si el niño logra hacerlo, sin embargo, por ejemplo, no quiere estar en un deporte específico, pues entonces puede desarrollar su trastorno de ansiedad y así sucesivamente. Cualquier causa que pueda ocasionar una crisis en un niño es algo que todo papá debe de evitar. Entonces, aunque no soy, se llama psiquiatra, o sea, no soy psiquiatra infanto-juvenil, que es algo, una pregunta sumamente interesante que desde que terminemos la conferencia voy a escribirle a un psiquiatra infantil para que me oriente mejor en esa parte, puedo hacerles llegar esa interrogante ya un poco más clara. Pero por lo que yo pude ver, no se da en niños tan pequeños, de 4 a 5 años. Y sí, sí, eso de los padres sí ayuda para cualquier trastorno. Y entiendo que también ayudaría en el trastorno obsesivo compulsivo. Ana Victoria, te toca. Gracias. Siempre. Buenas, excelente su presentación y quisiera preguntar si las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo tienden a tener diferentes prioridades en base a lo que guardan su dinero para la necesidad. O sea, por ejemplo, si hay personas que tienden a tener prioridades sobre la comida o sobre la ropa en vez de las necesidades normales. Sí, sí. Pueden, por ejemplo, tener preferencias de que guardan su dinero porque van a necesitar entonces comprar comida enlatada para cuando venga The Walking Dead versión República Dominicana. Le pueden hacer 27 certificados en los bancos, tenerlo ahí guardado y tener, por ejemplo, una compra de algo para guardar suministros de lo que sea, ya sea, por ejemplo, de luces, de bombillos, por si viene un huracán, un ciclón, y hay que entonces equipar el mundo con los bombillos. Entonces, sí, pueden tener diferentes tipos de orientaciones. Los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, tiene como un rango muy chulito de presentación. No es como que todos hacen lo mismo. Es bien variado. Con lo que le cogen, eso es. Entonces, sí, pueden tener presentaciones diferentes de uso para ese dinero. Pero lo principal es que no lo van a usar. O sea, eso es lo primero que ellos hacen, es guardarlo y dejarlo ahí. Ahora, si lo utilizan, es para algo que vayan a necesitar en un futuro y guardar el reguero de cosas. Gracias. Siempre. Gerard. Bien, en primer lugar, para mí ha sido todo un placer escuchar esta charla de parte de usted. Me ha gustado mucho. Mi pregunta es si a estos tipos de trastornos se le da algún tratamiento para que con el tiempo se reduzca o se controle. Muy bien. No incluí el tratamiento. Excelente pregunta. Todas han sido muy buenas. Cuando digo un excelente, no estoy quitando las otras. Todas han sido preguntas espectaculares, como siempre las hacen. No incluí el tratamiento por el tema de tiempo, pero sabía que iba a surgir. Entonces, por ejemplo, con el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, de verdad, el trastorno obsesivo compulsivo es sumamente incómodo de tratar en aquellos que son resistentes al tratamiento. O sea, eso es una vaina, señores, que eso es fuerte. O sea,
Quien lo padece se desespera mucho, entra en muchos cuadros depresivos y ansiosos precisamente porque no es fácil. Entonces, ¿cómo se maneja? Se ha visto que los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina en altas dosis, muy altas dosis, ayudan. ¿Cuáles son los que más se ven? La fluoxamina, la fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, son de los que más se utilizan, pero estamos hablando de dosis que, por ejemplo, el escitalopram, cuando tú tienes una depresión fuerte, tú la puedes subir a 20 miligramos. O sea, estamos hablando que el TOC utiliza 40. Se mete en dosis sumamente altas de los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Y se ha tratado de realizar psicocirugías. Bueno, también se le agregan, por ejemplo, antipsicóticos cuando está también demasiado fuerte. Y ya cuando tú ves como que esos pensamientos están como que rayando ya, como que tú dices, pero está casi psicótico. Entonces se ha visto que la aripiprazol, la risperidona, la olanzapina, hay un cuarto que ahora mismo no me acuerdo, aripiprazol, risperidona, olanzapina, y no recuerdo cuál otro más. También se utilizan, sin embargo, no en dosis excesivamente altas, sino normalmente lo que se le dan son toquecitos. También se ha utilizado, ahora se ha tratado de utilizar psicocirugías que anteriormente se buscaban como que tratando de llevarse áreas específicas del cerebro y se vio que lo que se hacía era más daño que bien. Ahora hay un tipo de psicocirugía que se llama la estimulación craneal, estimulación profunda transcraneal, estimulación craneal profunda. Es la colocación de 2 microelectrodos en el cerebro, en una parte específica del cerebro, que ahora mismo no me acuerdo, no sé cuál es, y esto es lo que hace estos microelectrodos, emiten pequeñas descargas eléctricas, es como si fueran mini electrochoques, para entonces ir reseteando el paciente. Y se ha visto que esta estimulación cerebral profunda, junto con el uso de fármacos y junto con la psicoterapia, han dado muy buenos resultados en pacientes resistentes al tratamiento normal con los IRS. Pero básicamente eso es lo que se hace. Medicación, IRS y antipsicóticos, psicoterapia, sobre todo la CBT, la terapia cognitivo-conductual, y las psicocirugías cuando son ya casos demasiado extremos. Muchas gracias. Siempre. Audrey, siguiente. Ok, doctor, mi pregunta es la siguiente. Usted estaba hablando que se puede desarrollar el síndrome obsesivo compulsivo con la limpieza, la higiene. Entonces, debido a esta situación que estamos del COVID, muchas personas han desarrollado como una ansiedad por tener todo limpio. Entonces, esta podría desarrollar ya, por ejemplo, que todo se normalice lo más aceptable posible. Una persona puede seguir con ese tipo de ansiedad y desarrollar lo que es el síndrome obsesivo compulsivo por la limpieza y eso. Tú lo has dicho. Más claro de ahí no se puede decir. Pero tengo que decir algo porque tengo que justificar la respuesta, ¿verdad? Entonces, sí. Ahora la cantidad de obsesivos compulsivos que van a salir con contaminación y limpieza, eso va a meter miedo. Porque recuerden el tema de culturalmente. Socioculturalmente ahora, tú ponerte loco desinfectando el celular, desinfectando el tenis, desinfectando la llave del carro, desinfectándote tú, desinfectando la comida, eso no está actualmente mal porque tú, o sea, se nos ha dicho que tenemos que limpiar las cosas porque el virus puede estar adherido a esas superficies. Ahora bien, ya cuando, por ejemplo, el caso de una persona que conozco, limpió tanto unos medicamentos que pidió que la manita limpia pasaron el material de donde estaban guardadas las pastillas y la dañó. Dañó el control de su casa, de su carro y del portón de la marquesina
de tanto alcohol que le echaba. Entonces, cuando comienza ya a presentarse esos casos de disfunción alta, tú puedes como que decir, bueno, se está como que medio pasando. Si cuando pase todo esto del COVID, se queda gente limpiándose así que gasta más de 1 hora de su vida en eso y que todo lo tienen que limpiar y que todo es en base a eso, esa persona debutó como un trastorno obsesivo compulsivo. Correcto. ¿Y cuál fue la causa? El coronavirus. Coronavirus. Bien. Como última pregunta, tenemos una del chat. ¿Cuál es el protocolo en este país para pacientes que han intentado cometer suicidio? Bien. Para los pacientes que han intentado cometer suicidio, lo primero es que se lleva a una emergencia o a un centro donde exista una unidad de intervención en crisis. El suicidio es tanto internacional como nacionalmente una de las principales causas de ingreso involuntario. Cuando alguien se quiere suicidar, no hay que si quiere ingresarse, se debe ingresar, él se va a ingresar. Entonces el paciente se ingresa. Una vez se ingresa, nosotros en las unidades lo que hacemos es, como médico psiquiatra, obviamente lo evaluamos, le hacemos una historia psiquiátrica completa, hacemos el examen mental, valoramos el contenido de su pensamiento y vemos cómo está mentalmente en ese momento de esa crisis. No es la principal, pero es una indicación de terapia electroconvulsiva, por lo que en nuestro país, cuando se ingresa a un paciente con ideación suicida, se le propone a los familiares terapia electroconvulsiva. Y esa terapia electroconvulsiva es el final de los muñequitos y de la película. O sea, a Thanos le queda el chiquito. Esa ideación suicida después de la segunda terapia electroconvulsiva, ay no, doctor, pues Dios me libre, no, eso fue como un pensamiento viejo así que yo tuve. A la cuarta terapia electroconvulsiva, ideación suicida, ay no, señor, ay no, doctor, pero que el Señor me reprenda si yo cometo eso. Es una vaina, señores, resetea el cerebro y realmente quita bastante bien la ideación. Sin embargo, se valoran bastante bien los medicamentos que se le van a colocar a esos pacientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un paciente que está psicótico, un paciente que es psicótico, comprobado, la clozapina como antipsicótico tiene acción, o sea, se ha visto que tiene, vamos a decir, acción sobre la idea suicida. Disminuye la idea suicida ella sola de por sí como medicamento. Si es, por ejemplo, un bipolar, se valora el tema de poner litio, porque el litio también se ha visto que es un medicamento que ayuda con la ideación suicida, de por sí litio. Y como antidepresivo, la sertralina es bastante buena. Todavía está, para mí, como está infravalorada con eso para mucha gente, pero la sertralina ayuda bastante también con la ideación suicida. Entonces, se le colocan los medicamentos para el seguimiento durante la consulta, y entonces ya ahí se va viendo bien de cerca con fechas, ¿cómo se llama esto? Con fechas cercanas, cómo ha ido su evolución. Entonces, eso es básicamente cómo se desarrolla más aquí en nuestro país. Sí hay algo importante, una escala que se llama SAD Persons. El SAD Persons son creo que 7 o 10 ítems, pero lo cuentan, SAD Persons, persona triste, que te va diciendo cuáles son los riesgos, una puntuación, y dependiendo de esa puntuación te dice cuál es no riesgo, cuál es la necesidad de ingreso que tiene ese paciente. Entonces, si es una persona que ha tenido, por ejemplo, un pensamiento, quizá que no está estructurado, que como que le va y le viene, se valora. Si esa persona no quiere ingresarse en el centro, los familiares tienen que escribirlo, que dar como un consentimiento informado, Dios mío, ¿qué es eso? Una nota de que se lo van a llevar para la casa
pero que es bajo la responsabilidad del familiar. Y el familiar entonces, si decide tenerlo en la casa, debe de tratar de observarlo las 24 horas y tratar de evitar que logre adquirir algún método que pueda servirle para suicidarse. Entiéndase, pesticidas o cualquier tipo de fármacos así fuertes, armas de fuego, armas blancas, sogas, cualquier cosa que pueda tomar para por ejemplo, ahorcamiento y eso. Entonces, eso es parte de lo que es el protocolo de aquí, de nuestro país. Bien, hello, hola. Hola, Buenas. buenas. ¿De Sí, lo escuchamos. corresponde el coordinador? No me escuchaba yo. No. No. Nos sentimos muy agradecidos, doctor, por usted y por parte de CEMET le tenemos un certificado como muestra de nuestro agradecimiento. De verdad que muchas gracias por encarecer este tema tan importante que es el trastorno obsesivo compulsivo versus el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Esto fue una muy buena ponencia y de verdad que lo agradecemos el día de hoy y esperamos volver a contar con su participación. Muy bien, muchas gracias. Ustedes saben que siempre a sus órdenes. Si quiere puede dar su Instagram para que cualquier persona se comunique con usted también. Bien, el Instagram es Dr. Seara Warden. Pueden buscarme y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, descansen todos. Gracias.